Buenas tardes, jóvenes, nos encontramos nuevamente. Ahora vamos a trabajar un poco con la materia de ética 2. Iniciamos el bloque 3, que es el bloque de bioética y su relación con la vida. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es la introducción. Vamos a comentar un poquito sobre lo que son los principios de la bioética. Y va a ser interesante porque justamente hay mucho de qué hablar en cuestión de bioética en estos tiempos de contingencia, incluso y con mucha más razón, con las semanas que se avecinan, que son las semanas pues, más contagios. Esperemos que no sea tan complicado el asunto que nos espera en las semanas venideras. Por eso nosotros seguimos trabajando en línea, porque la contingencia se extendió, como lo comenté hace un momento. Bueno, vamos a platicar un poco sobre la introducción y después comentamos esa parte de la bioética aplicada a lo que estamos viviendo en estos momentos. Quiero que abran su libro en el bloque 3 y vamos a comenzar con la definición de bioética que nos dice: la bioética es una rama de la ética que se ocupa de los principios que rigen en la conducta de las personas con respecto a la vida en general. ¿Sí? Son los principios que rigen la conducta de las personas con respecto a la vida, no solamente la vida humana, sino la vida en general. La bioética nos ofrece una reflexión moral acorde con el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo y las oportunidades y los riesgos que éste entraña. Obviamente hablamos de todos los avances que ha habido. Ustedes les ha tocado todo este boom del avance científico y tecnológico, y es importante saber de qué manera se ha ido dando, de qué manera se han ido trabajando en cuestión moral estos avances. Un campo justamente de la aplicación intensiva de la bioética es la medicina, y hablando de medicina, los abusos de muchos médicos y científicos son los que nos ha dado la pauta para hacer una reflexión y ver la necesidad de actualizar los principios éticos que deben guiar las prácticas terapéuticas y las prácticas de las investigaciones. Más allá de la exploración y la práctica médica, los principios bioéticos se han erigido como guías para toda acción humana que afecte las diversas manifestaciones de vida sobre la Tierra. Quiero que comentemos, les decía yo, sobre esta parte de la bioética en la medicina. Acaban de... el gobierno federal publicó una guía que iba a servir como protocolo para el manejo que debieran de tener los médicos y que van a tener los médicos en las siguientes semanas en los hospitales, ya que al parecer pues va a haber una saturación, y entonces van a tener la necesidad de decidir qué hacer si se llegan a presentar 2 pacientes que tengan que ser entubados, que tengan que hacer uso de un respirador artificial. Si llegan 2 pacientes, un joven, fuerte, sano, y llega un paciente de la tercera edad, los dos con problemas respiratorios y con necesidad de respirador artificial, pero si se dispone solo de un respirador, ¿a quién se le va a otorgar? ¿A quién se va a conectar al respirador? Pues los protocolos de esa guía parecen indicar que la prioridad la va a tener el joven, porque como incluso comentan personas del gobierno federal, pues el joven tiene toda una vida por delante, su formación personal, profesional, familiar, etcétera. En cambio, la persona adulta pues ya hizo su vida, le quedan menos años, entonces la prioridad será para los jóvenes. Esto ha desatado un debate muy grande, porque pues nadie tiene la vida comprada, como dicen por ahí, y un joven puede morir en un accidente, una persona de 60 años puede vivir 30 años más, seguir siendo productivo. Entonces, pues es importante estos debates que corresponden justamente a la bioética. ¿Qué hacer en estos tiempos de contingencia? ¿Cuál es el protocolo? Incluso se ha dicho que estas guías pues van a ser importantes, pero en un debate decía un analista, a fin de cuentas, los médicos en su apuro, en la urgencia de atender pues
van a tener que actuar conforme a sus valores, conforme a sus principios y decidir en ese momento a quién otorgarle el respirador. La guía dice una cosa por un lado, pero pues ellos actuarán con sus valores, decía yo, con sus principios, en base a su conciencia, lo que su conciencia les dicte. Y bueno, pues no es cualquier cosa porque estamos hablando de vidas humanas. Y cómo hacerle entender a los familiares de la persona adulta, del adulto mayor, y decirle, ¿saben qué? No podemos conectar a su familiar y se lo vamos a poner ese respirador a este joven que tiene 20 años y que tiene toda una vida por delante, y entonces pues a su familiar lo vamos a tener que dejar así. Prácticamente le están diciendo, lo vamos a tener que dejar morir para darle prioridad al joven. Esto es muy duro, pero pues nos han hablado de qué es lo que se va a presentar en las siguientes semanas. Así que la bioética nos presenta esta oportunidad de aprender, de saber por qué es importante los valores, por qué son importantes los principios, por qué es importante esa relación de la bioética y la vida humana. Al principio dije yo que es la relación con todo tipo de vida, pero ahorita estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de decidir prácticamente quién vive y quién no. Es sumamente duro para los médicos, pero al parecer van a ser decisiones que van a estar tomando ellos. Incluso en países como España, Italia, hay médicos que han caído en depresiones justamente porque tuvieron que decidir quién vivía y quién moría. Bueno, vamos a los principios de la bioética que nos menciona su libro, los principios que rigen la bioética. Solamente los vamos a mencionar y en sesiones más adelante vamos a profundizar un poco con ellos. Incluso vamos a hablar de 3 principios primero, que son los 3 principios que rigen la bioética, que sería el principio de respeto a las personas, el principio de la beneficencia y el principio de justicia. Después habla por ahí de un 4º principio, que es el principio de la responsabilidad. Pero incluso en el libro dice, vamos a dejar ese principio de responsabilidad para más adelante y vamos a ahondar en un inicio a estos 3 principios. Vamos a ver a qué se refiere el principio de respeto a la vida, que incluso la vida es como un derecho universal, es un derecho universal. A qué se refiere el principio de beneficencia, vamos a ver si tiene que ver esa palabra con lo que nosotros entendemos de beneficencia. Incluso esa palabra que ahora se está escuchando mucho, la beneficencia, la solidaridad con los demás, con las personas que menos tienen. Bueno, pues a ver si tiene alguna relación. Y sobre todo el principio de justicia, que también es un principio que se ha estado hablando mucho, porque pues de repente dicen, tienen que meterse a sus casas, tienen que estar en cuarentena, no pueden salir, pero ¿qué pasa con las personas que tienen necesidad de salir? ¿Qué pasa con las personas que no se pueden quedar en su casa, que tienen que estar saliendo a trabajar, que tienen que estar saliendo a buscar el sustento para sus familias? ¿Qué se hace en esos casos? Estas personas pues corren mucho riesgo de contagiarse, corren el riesgo de contagiar a otras personas, pero no pueden decidir quedarse en su casa, ellos tienen que salir, porque como dicen en muchas entrevistas que han hecho, pues si no salgo a trabajar no como. Entonces vamos a comentar sobre eso y sobre el principio de responsabilidad, bueno, se andará después. Estos principios responden a una necesidad urgente de nuestra sociedad de establecer criterios sobre lo que es correcto y lo que no es correcto en la vida, ya sea vida social o ya sea una vida individual, ideas más acordes con las realidades tecnológicas y científicas actuales. Así que es muy importante ir haciendo esa reflexión de lo que es correcto o no. A veces pensamos que es mi vida y yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera, y vemos que según esto y la bioética nos dice que no es así de sencillo, no es tan fácil decir es mi vida y yo sabré. Hay que aprender a saber qué es lo que puedo hacer, qué es lo correcto y qué es lo que no es lo correcto, qué es lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Es una buena reflexión. Les dejo la actividad jóvenes en CEU escolar, envíenmela por ahí mismo para podérselas evaluar. Estamos en contacto, cualquier duda estoy a sus órdenes, ahí en el foro que está
en la materia. Bueno, vamos a seguir trabajando. No hay que olvidar en estos tiempos de cuarentena nuestra cultura Tierra Nueva. ¿A qué me refiero? Bueno, no hay que olvidar las 5 S. Ahora no utilizo agua, ahora utilizo un sanitizador. Hay que desinfectar, hay que limpiar, tener limpio todo, siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades. Hay que utilizar el gel, no hay que olvidar nuestro gel antibacterial, tener siempre todo limpio, todo sanitizado para cualquier contingencia que se nos vaya presentando todavía un poco más complicada que nos están diciendo. ¿Sí? Tierra Nueva nos ha inculcado muchos valores, muchos principios, su cultura es muy rica en lo que nosotros podemos aprovechar. ¿Sí? Jóvenes, les envío un cordial saludo, un abrazo, mis mejores deseos y nos vemos en la siguiente sesión de ética para seguir comentando. Justamente vamos a aprovechar foros y debates de la materia de lectura y redacción para comentar estas partes de la bioética y su relación con la vida y qué tiene que ver ahora en estos tiempos de contingencia. Un saludo y hasta la próxima, jóvenes.